estamos en el momento en que el Cordero, que ha sido el único que era digno, ha podido coger el libro, el rollo que tiene los 7 sellos que estaba en la mano del que está sentado en el trono de Dios, en la mano del Padre, y el Hijo, el Cordero de Dios, lo ha podido coger y él ha sido el único digno de cogerlo y de abrir cada uno de los sellos. Y hemos visto el primero, que era el anticristo, el falso profeta, el engañador que engañará a este mundo y está engañando a este mundo, pero lo vamos a ver en acción en ese momento. Hemos visto el segundo, que era la guerra, que iba a haber una guerra, iba a quitar la paz de la tierra, iba a haber guerra en la tierra una tras otra. Ya estamos viendo guerras, pero serán guerras cuales no se han visto todavía. Hemos visto el tercero también, que es aquel que traerá el hambre, y habrá una gran hambre sobre la tierra. Y hemos visto también el cuarto, que es el que traerá una gran peste, se llama la muerte, y una cuarta parte de la población mundial morirá con ese cuarto sello. Estos 4 sellos se llaman comúnmente los 4 jinetes del Apocalipsis, son 4 caballos precisamente. Y hemos visto la semana pasada el quinto, donde hemos visto que estos 4 sellos era Juan mirando desde el cielo hacia la tierra y viendo lo que estaba pasando en la tierra, pero ahora la mirada se va hacia el cielo y ve en el altar, y debajo del altar mira en este quinto y ve las almas de todos los que han muerto por causa del testimonio y de la palabra de Jesucristo. Han dado testimonio y han conocido la palabra, y el mundo los ha rechazado, de tal manera que el mundo no era, dice la palabra de Dios en Hebreos, el mundo no era digno de tenerlos a ellos, y Dios los ha llevado con él al cielo. Y estamos en el sexto sello. El sexto sello que llega hoy es algo inaudito, algo que no ha ocurrido nunca y algo que será de una magnitud increíble. Estamos en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 12 al 17. El título para este sexto sello, el juicio final. Comienza el juicio final. Dice así la palabra de Dios: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, al estudiarla, conocerte mejor, comprender y conocer tu palabra, y ver realmente qué es lo que nos estás enseñando, dándonos estas advertencias antes de que lleguen. Señor, no es mala noticia que se nos advierta algo que está por venir. Podemos estar preparados, podemos estar prevenidos, podemos saber, y además cuando llegue no debería de pillarnos por sorpresa. Señor, ¿por qué has escrito estas cosas para que hoy pudiéramos enseñarlas en la Iglesia Bautista, la Buena Nueva? Que cada persona que esté aquí, Señor, salga con un conocimiento y con un acercamiento a ti tal que esté seguro y segura
en las manos de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Los creyentes en la ciudad de Tesalónica estaban un poco confundidos y se preguntaban entre sí, diciendo, cuando el apóstol Pablo estuvo visitándonos, nos habló de la segunda venida de Cristo, que es similar a la ira del Cordero o la ira de Dios, o es similar también al juicio final. ¿Qué es lo que quería decir? Porque si esos acontecimientos están por venir, ¿qué va a pasar? Así que la lista más detallada o la exposición más detallada de la venida del día del Señor se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 1 al 4. Ahí Pablo, por revelación divina, obra del Espíritu Santo, les revela a la iglesia, y quiere que la iglesia hoy también sepa esos detalles que él les matiza. Les dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 1. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Parece ser que los tesalonicenses le habían preguntado a Pablo acerca del tiempo y la secuencia de sucesos relacionados con la venida del Señor, con el día del Señor. Muchos de los cristianos de Tesalónica estaban confundidos sobre qué pasaba con los que morían antes de que viniera Cristo, pues pensaban que en sus vidas Cristo volvería por segunda vez. Y ya hemos matizado por qué Cristo está teniendo ese tiempo que a nosotros nos parece largo, pero para Dios no. El Señor no retarda su promesa de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros. Y todos nosotros no está pensando solo en ti, está pensando en los que tú conoces también. Para que todos nosotros, ¿qué sigue diciendo? Procedan al arrepentimiento. Ay, se me ha ido al hablar, poner algo en medio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No lo digo todo seguido, me cuesta un poquito, perdón, pero ahí está todo. Y esa es la razón, la paciencia de Dios es precisamente la espera de tu arrepentimiento, la espera de tu convencimiento de que Él tiene salvación para ti y no quiere que tú la pierdas. Y Él quiere ofrecerte un regalo que tienes que aceptar, que no da igual, es un regalo, pues da igual, no, si no lo tienes, no lo tienes, y no te pertenece entonces. Así que estos tesalonicenses dicen, entonces, ¿qué pasa con los que han conocido a Cristo y mueren? Entonces ya no van a ir con el Señor cuando venga por segunda vez. Así que ellos creían que ocurriría mientras ellos estaban vivos. Por eso Pablo les enseñó sobre el arrebatamiento. Y eso quiere decir coger las almas y los cuerpos de las personas y llevarlos al cielo, de los que han creído y confiado en Él. Y en Primera de Tesalonicenses, a los mismos tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 13 les dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de dormir, habla de un creyente que cuando muere duerme en Cristo. Un incrédulo no duerme, un incrédulo muere y espera el juicio. Pero un creyente duerme su cuerpo, esperando la venida del Señor, esperando el arrebatamiento, porque su alma es ausente del cuerpo, presente en el Señor. Su alma va instantáneamente a la presencia de Dios.
Así enseña Pablo y así enseña la palabra de Dios. Pero vuelvo otra vez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que estaban vivos no tenían que morir para ir con el Señor, sino que vivos el Señor los transformaría y los llevaría con él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este mensaje, esta verdad, esta doctrina fundamental del arrebatamiento de todos los creyentes, muertos y vivos, alentaos unos a otros diciendo, tenemos esperanza, tenemos confianza, no tenemos nada que temer. Podemos saber que igual que Cristo cumplió su palabra de venir la primera vez y vino, cumplirá su segunda palabra de venir por segunda vez y vendrá. Y cuando venga, no se olvidará de nosotros. Nos tendrá en cuenta, nos tendrá con él, como el pastor tiene a la ovejita en sus brazos y no hay nada ni nadie que las pueda arrebatar de sus manos, así dijo el Señor Jesús. Ahora, por eso el apóstol les advirtió y les dijo, mientras tanto, ¿sabéis cómo tenéis que vivir mientras tanto? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer mientras tanto? Mientras tanto les advirtió que vivieran vidas en santidad a la luz del futuro juicio de Dios. Esto no significaba que no iba a haber juicio de Dios. Esto sigue manteniéndose en pie. Recuerda que cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, nunca, siempre va a permanecer y se va a cumplir. El juicio de Dios viene. Entonces, nosotros, ante el juicio de Dios, y el apóstol Pablo también a los tesalonicenses, en el capítulo 5, les sigue diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día va a sorprender como ladrón a los que no han confiado en él, a los que no han creído en él, a los que no han depositado sus vidas en las manos de él. Y recuerda que no es solamente, él es mi Salvador. Recuerda que Salvador y Señor van juntos. Si él es tu Salvador, es tu dueño, es tu amo, es tu rey, es el Dios de tu vida, es el dueño de tu corazón. Él debe llenarte, él debe ser todo para ti. Porque algunos dicen, yo tengo una religión de los domingos, el resto de la semana paso de Dios. Y Dios dice, eso no soy yo. Yo soy 100% Dios. Y tú, si eres mi hijo, eres 100% mi hijo todo el tiempo. Y enteramente. Y no me das tu alma y tu cuerpo hace lo que te da la gana. Eso es lo que llama ahora y les dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Y eso es como se hacen los pecados, en la oscuridad y en las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos como ellos, nosotros somos del día. Sobrios, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está. Él está diciendo, si tú eres hijo de Dios, tú llevas la armadura y la vestidura de Cristo. Tu yelmo de salvación, ese casco que te protege la cabeza para que no tengas ninguna herida de muerte, el yelmo de salvación, llevas la coraza de justicia, el cinto de verdad, llevas el calzado del Evangelio,
vives para el Señor y por supuesto tienes la espada, que es la palabra de Dios, que va contigo en todo momento. Y no es una espada es una espada de la verdad, es la que muestra toda la verdad. Y si quieres saber sobre la espada, lee Hebreos 4:12 y ahí te dice lo que hace la espada. Pero continuamos. Dios no ha querido revelar el tiempo preciso del día de Jehová, el juicio final, lo que es la segunda venida de Cristo. Y así él mismo lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo, el texto paralelo a este capítulo 6 de Apocalipsis es Mateo 24. Y en Mateo 24:36 él dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿A qué hora y qué día? Dios dice, no, os toca a vosotros saberlo. Vosotros vivir santamente para mí y estar confiando en mí que yo os traeré conmigo. Entonces el día del Señor llegará inesperadamente y sin advertencia. Recordad, como ladrón en la noche. Sí, el ladrón puede venir al que está preparado y al que no está preparado. Pero el que está preparado, ¿cómo le pilla? Preparado. Yo tengo mi caja fuerte bien cerrada, mis puertas bien cerradas, mis ventanas bien cerradas, mi familia dentro de casa. Y no va a entrar el ladrón en mi casa a robarme. Y el ladrón puede venir de todas maneras, pero no me va a robar. Pero si yo vivo desprevenido, dejo las ventanas abiertas, dejo la caja fuerte abierta, a quien la tenga, pues da lo mismo. No, y el ladrón le va a pillar desprevenido y se va a encontrar con un gran susto. Dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y hace una equiparación de la venida del Señor con la venida de un ladrón. No es que el Señor sea un ladrón, es que el susto que se lleva de no estar preparado. También dice el Señor Jesucristo en el siguiente capítulo 25, Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que cada cristiano verdadero debe estar listo para el día del Señor. El apóstol Pedro, tratando este mismo tema, dice en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Es esa tu vida? Si no está Cristo en tu corazón es imposible vivir sin mancha. Si no está Cristo en tu corazón, eres reprensible, porque la carne de todo ser humano es pecadora y es reprensible. Pero solamente cuando Cristo entra en tu corazón, Dios ve a Cristo en ti. Y Cristo es irreprensible. Él es el que nunca cometió pecado. Y tú eres aceptado en Dios, en el amado. Y el amado es Cristo. Él es como somos recibidos en Cristo. Así que el día del Señor se llama el gran día de la ira. Como hemos leído aquí en Apocalipsis, en el capítulo 6, el versículo 17 dice, porque el gran día de tu ira ha llegado. El gran día de tu ira ha llegado. Y aquí, en este sexto sello que hemos visto, vemos realmente que se manifestará una fuerza. Al leer esto vemos que se manifestará una fuerza sobrecogedora, una fuerza terrorífica, capaz de tomar el control de la mente y también de la voluntad de los hombres. ¿Qué será esa fuerza? Esta fuerza será el temor. Un gran temor va a caer en las personas por la realidad
espeluznante que tienen delante de sí mismos. Y nos dice la palabra de Dios ahí, que se asustarán realmente al ver la ira de Dios, al ver acercarse el Cordero de Dios airado. Y tú dices, ¿un cordero? No precisamente me llama a mí la atención el Cordero como airado, pero este Cordero es el Cordero divino, el Cordero de los 7 cuernos, como acabamos de ver en el capítulo 5, que nos dice la palabra de Dios que el Cordero tiene 7 cuernos, y recordar que el cuerno es el símbolo del poder y el 7 de la perfección o de la totalidad. Él es el Todopoderoso, y el Todopoderoso, airado él, témele, témele. Claro que sí. Así que las personas en el mundo temen todo tipo de cosas. Tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a las heridas, tienen miedo a la muerte. Las personas tienen miedo a la pérdida de un ser querido. Muchas personas tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo incluso a hablar en público, como yo de vez en cuando, me da mucho miedo, pero aún así hago lo que el Señor me manda. Otros tienen fobias. Esas fobias, miedo a las arañas, miedo a los insectos, miedo a las serpientes, miedo a esos ratones. Algunos tienen incluso miedo a los perros, miedo a estar solo, miedo a estar en un lugar encerrado, miedo a volar, miedo incluso a las alturas. Pero ¿sabéis una cosa? El Señor Jesucristo habló del miedo y del temor y dijo, pero rara vez la gente teme lo que debe temer. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2, capítulo 12, Lucas 12, 5 dijo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Sabéis quién es? ¿Os dais cuenta quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que por amor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio su vida. Un día ese amor, y será en este tiempo, ese amor se convertirá en la ira del Cordero, que juzga y castiga a los pecadores no arrepentidos de este mundo. Así será. ¡Qué sorpresa tan grande! Pensar que un Cordero es el que me libra de la muerte eterna, y ahora, por haberlo rechazado, el Cordero es el que me castiga en su ira eterna. Así es. Así que el escritor de Hebreos nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es al que se debe temer. Y sin embargo, cuando este sexto sello se abre, vemos realmente una cantidad de catástrofes que caen sobre la tierra, y los hombres un día tendrán un miedo consumidor, un miedo debilitador, un miedo incontrolable ante los juicios del Dios vivo. Describiendo ese día venidero, Jesús dijo, los hombres estarán desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La palabra desfallecer es sinónima de dejar de respirar, es sinónimo de
expirar. Así que el sexto sello revela que los que queden estarán tan aterrorizados que clamarán a los montes y a las rocas que los oculten de la furia devastadora de la ira de Dios. Así es. Hay tres elementos que quiero rápidamente ver que se muestran en este sexto sello. El primer elemento es la razón del temor, el segundo elemento es la extensión del temor y el tercer elemento es la reacción al temor que van a tener. Así que qué bueno es ver todo esto. La razón del temor, nos dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Juan registró 6 atemorizantes desastres naturales sin precedentes asociados con la apertura de este sexto sello. En primer lugar, hubo un gran terremoto, cual no lo ha habido nunca. Han habido muchos terremotos en la historia, incluso en las Escrituras se registran cuando Dios ha hecho estremecer la tierra. Hay varios. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, dice que el monte temblaba y se estremecía el monte. También cuando Elías clamó, dice que y él se escondió sobre una roca y dice que un viento pasó y luego también vino un terremoto y tembló el monte donde estaba. Y también cuando Jesucristo el Hijo de Dios, fue crucificado, la tierra tembló. De tal manera que el centurión, estando al pie de la cruz, mirando, dijo, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Y quedó estupefacto viendo el terremoto y viendo la oscuridad que caía. También cuando el Señor liberó a Saulo y a Silas, que estaban en la cárcel, dice que un gran terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron y fueron liberados. Pero todos estos terremotos no son nada comparado con este gran terremoto que vendrá sobre la tierra. Será un terremoto a nivel mundial. Toda la tierra quedará estremecida. Hará estremecer la tierra, la sacudirá entera y la dejará temblando. Los cielos así como la tierra, nos dice la palabra de Dios. Siguiéndole los talones, y tengo que decir que cada uno de estos sellos que se abren son juicios que caen sobre la tierra, pero que son acumulativos. Están ocurriendo, siguen ocurriendo y se van acumulando. Y a este gran terremoto se le sigue acumulando otro segundo desastre. El sol se puso negro como tela de cilicio. El cilicio es la ropa áspera usada cuando hacían lamentaciones, generalmente de pelo de cabra negra. Tras el gigantesco terremoto, es evidente que habrá tremendas erupciones volcánicas arrojando enormes cantidades de polvo, humo y cenizas a la atmósfera, y eso hará que el sol se oscurecerá, por supuesto, y la luna parecerá roja como de sangre. Tras ese segundo suceso habrá un tercer desastre que está estrechamente relacionado con los anteriores desastres. Habrá enormes cantidades de ceniza por esa actividad volcánica y, por supuesto, la luna se volverá como de sangre, hemos visto, y esto ya era profetizado. Todo esto son textos que en el Antiguo Testamento ya estaban siendo también profetizados. En Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Después de esos 3 desastres naturales viene el cuarto. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. La palabra estrella es asteres, y os suena a asteroides, ¿verdad? Pues muchos asteroides caerán como bolas de fuego sobre la tierra, una tras otra, una lluvia de asteroides. Habrá tantos cuerpos celestes golpeando el suelo terrestre que Juan hace una analogía con la higuera que deja caer sus higos, hace una sacudida fuerte en su tronco. Los higos caen todos, así caerán estrepitosamente. Bolas ardientes en la oscuridad. Recuerda que el sol está oscuro, en la misma oscuridad, bolas de fuego cayendo sobre la tierra. Así que no habrá lugar donde los hombres se puedan esconder. Recuerda que ha habido un terremoto, ha sido destruido la gran mayoría de los edificios de este mundo. Y se están tratando de esconder en las cuevas, en las montañas, y cayendo estos asteroides. Pero continúa diciendo que el cielo parece desvanecerse como un pergamino que se enrolla. Esta sacudida no va a ser solamente terrestre, sino también en el espacio, en el aire, de tal manera de que habrá ondas que vibrará todo el aire, como cuando una bomba explota y realmente el impulso del aire mata a muchas personas. Así dice que este desastre afectará a la atmósfera de la Tierra. Será como sacudidas de ondas expansivas en el aire. En Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y Jesucristo dice, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Cuando la gente mira al cielo estará diciendo, todo esto no lo puede haber hecho ningún otro hombre, ningún hombre, ni todos los hombres juntos. Esto es una fuerza más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y aún falta el 6º fenómeno natural, muy devastador. Juan destaca que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Toda la inestable corteza de la tierra comenzará a moverse y a cambiar su morfología terrestre. Nada estará en su lugar, nada será igual. Ruinas por casi toda la tierra, y todo esto con un efecto, como estaba diciendo, acumulativo. Será muy destructivo. No habrá habido ni habrá nunca ninguna película que sea capaz de plasmar todo lo que está describiéndose aquí. Así que todo esto está por venir sobre la tierra. Ahora, quisiera mostrar rápidamente la extensión, a quiénes van este temor, a quiénes involucra, a quiénes estarán involucrados en él. Y nos da 7 categorías, nos dice en el capítulo 6, versículo 15, y los reyes de la tierra, 1, los grandes, 2, los ricos, 3, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, todos esos. Y está dando a entender 7 categorías que abarcan todas las clases sociales. Los reyes de la tierra, los jefes de Estado, esos gobernadores que tenemos hoy en día, y no quieren tener en cuenta nunca nada que tenga que ver con Dios. Dios los va a hacer que en este momento reconozcan que hay Dios sobre la tierra. Además, les va a hacer reconocer no solamente a ellos, a los grandes, los funcionarios de alto rango de los gobiernos, los capitanes, los líderes militares, los ricos, los que controlan el comercio y los negocios, los poderosos, los que tienen influencia. Ni el poder político, ni la autoridad militar, ni las riquezas, ni la influencia eximirán a alguien del juicio de Dios y de su ira. Proverbios nos dice en el versículo 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, en el día de la ira. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte.
Sofonías, describiendo esto, dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. Tampoco escaparán las personas comunes y corrientes de las clases bajas. La Biblia nos dice ahí que todo siervo y todo libre. Dice, quedaba alguien que, pues yo no estoy entre esa alta sociedad, pues en la baja sociedad también. Todo siervo y todo libre estarán tan atemorizados como los influyentes y ricos. Abarcará a todos, todas las escalas sociales, todas las naciones, todas las razas, todos los seres humanos. Ahora, ¿qué reacción van a tener? La reacción al temor, al tener este temor, la reacción del mundo incrédulo ante los terrores desatados por el sexto sello, sorprendentemente va a ser: no se arrepentirán. Viendo todo esto, reconocerán que es obra de Dios, reconocerá que Dios está descargando su juicio y no se arrepentirán. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes. Puede que no sean demonios, pero imágenes. Los que adoran imágenes caerán en este juicio. Ni las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales, todas esas imágenes, todas, sean de la religión que sea, todas las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No se van a arrepentir. Nos dice la palabra de Dios que los hombres estarán viviendo para ellos, pensarán en ellos solamente y no estarán dispuestos a arrepentirse. Aunque reconocerán lo que los creyentes han estado diciendo desde el principio, reconocerán, viendo todos estos desastres que han experimentado, que son el juicio de Dios. Sin embargo, como los demonios, y nos dice el escritor Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, como los demonios creerán y temerán, pero no se arrepentirán. Sí, yo creo que Dios existe. Sí, yo creo que Dios tiene poder, pero no me arrepiento. Yo sigo mi propia vida. Yo no le doy mi vida a Dios. Él no tiene derecho sobre mí, y sí que lo tiene. Recuerda, con estos juicios, Dios demuestra a los hombres grandes y pequeños que Él es el dueño de la tierra. Los hombres hoy viven en esta tierra pensando que pueden hacer y deshacer, romper y explotar y matar. Y Dios dice, yo soy el dueño de la tierra, y toda la tierra y todo ser viviente que habita en la tierra me dará cuentas a mí. Así que ante esta situación, los pecadores no arrepentidos reaccionarán de forma irracional. Intentarán esconderse neciamente en cuevas y en las peñas de los montes. Y si la tierra se estremece, ¿qué puede hacer? Una piedra o una roca o una cueva. Esos lugares no son buenos. Además, es imposible esconderse de Dios. Aunque, dice el escritor de Amós, aunque cavasen hasta el Seol, de allá tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá hará descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, es un monte en Israel, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y lo morderá. Así es. Los traerá a todos. Las personas estarán tan aterrorizadas que preferirán morir antes que enfrentar la ira del Dios Santo. ¿Sabéis? No es tanto temor por las catástrofes naturales,
El temor que nos muestra aquí la palabra de Dios es el temor del juicio de Dios airado y del Cordero airado. Dice la palabra de Dios: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién podrá mirarle y permanecer de pie? ¿Quién podrá un día estar en su presencia y no temblar? Sus rodillas y sus dientes, su cuerpo entero que no tendrá fuerza para mantenerse de pie. ¿Quién podrá? ¿Quién será el que podrá? Así que, hermanos y amigos, no predicamos un evangelio de miedo, predicamos un evangelio bíblico. Vemos lo que la palabra de Dios dice y decimos la verdad. Para que tú sepas que la segunda venida de Cristo es real y que el juicio de Dios también es real. Porque dice la palabra de Dios: porque el día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes quién podrá sostenerse en pie? Ven el próximo domingo a las 11 de la mañana y veremos quién puede sostenerse de pie.